El coprocultivo es un estudio de laboratorio que nos va a ayudar a diferenciar la participación de bacterias como agentes causales de gastroenteritis o diarrea. Y en este video vamos a revisar sus pormenores, qué patógenos puede detectar y qué solución puede haber para aquellos agentes que no pueden ser detectados por coprocultivo de rutina. Pues bien, la gastroenteritis o diarrea es una afección que puede ser causada por una multitud de agentes, tanto biológicos como no biológicos. Y dentro de los biológicos existe una amplia variedad tanto de parásitos, virus, bacterias que pueden llegar a causarla. Entonces, como primer punto debemos conceptualizar que el coprocultivo solamente nos va a detectar bacterias, no virus ni parásitos. Y en segunda instancia, no va a poder detectar todas las bacterias que en algún momento puedan llegar a causar enfermedad diarreica. Como forma parte de esta serie de videos, primero debemos conocer la microbiota habitual o flora normal, en este caso del sistema gastrointestinal, la cual es sumamente amplia y variada. Para empezar, prácticamente la totalidad de enterobacterias viven en nuestro tracto gastrointestinal. Por supuesto, va a haber enterobacterias que son propiamente patógenas, pero de las que no lo son, como son la amplia mayoría, viven normalmente en nuestros intestinos, incluyendo y sobre todo la Escherichia coli, que aunque hay tipos que son patogénicos, la gran mayoría no lo son y los tenemos como residentes normales. Por otra parte, la gran mayoría de no fermentadores también colonizan el intestino, así como también casi la totalidad de anaerobios. Esto sumado a la presencia de enterococos y de estafilococos coagulasa negativa. Por consiguiente, y de manera lógica, en las heces vamos a tener una gran variedad de bacterias que van a estar presentes en todos nosotros de una manera normal. Entonces, los que pueden llegar a ser patógenos van a ser abordados de la siguiente forma. En principio, las enterobacterias patógenas propiamente son del género Salmonella y Shigella, y que son las que principalmente o tradicionalmente se buscan en un coprocultivo. Por otra parte, hay algunos tipos de E. coli que, como podemos observar, se dividen en enterotoxigénica, enteroagregativa, enterohemorrágica, etc., que van a poder causar enfermedad, sobre todo casos de diarrea del viajero, en aquellos pacientes residentes de países de primer mundo que viajan a países en vías de desarrollo y que adquieren esa microbiota que para los residentes de ahí es normal, pero para ellos no, y que en dado caso puedan ocasionar diarrea. Entonces este es el primer dilema en cuanto al coprocultivo, dado que E. coli existen muchísimas variantes, pero que en cultivo no van a poder ser diferenciadas, solamente con estudios de biología molecular, salvo el serotipo O157H7 que abordaremos posteriormente. Otros bacilos gram negativos que pueden llegar a causar gastroenteritis son Yersinia enterocolítica, Aeromonas sp y Plesiomonas sp, aunque va a variar su frecuencia de una manera considerable dependiendo del área geográfica. Otros patógenos propiamente dichos son las especies de vibrio, vibrios coléricos como no coléricos. Sin embargo, en la gran mayoría de laboratorios solamente es buscado dependiendo de los antecedentes epidemiológicos y de presencia de epidemias o no de vibrio. Y hasta aquí los patógenos que son susceptibles de ser detectados por un coprocultivo de rutina. Si bien es cierto, especies de Campylobacter son agentes causales importantes de gastroenteritis, estos no son detectables en cultivo de rutina. Se necesita un cultivo específico o bien la detección de antígenos. Especies de Clostridium, ahora denominado Clostridioides difficile, solamente es de sospecha en casos de colitis asociados al tratamiento antibiótico prolongado y a la infección nosocomial, es decir, adquirida en el hospital. De igual manera es muy complicado cultivarlo y se prefieren técnicas de antígeno o de detección de toxina del Clostridium. Por otra parte, si bien los productos de Staphylococcus aureus, la toxina, y de Bacillus cereus pueden causar también gastroenteritis, esto ya sería de origen químico, ya que la toxina es preformada en los alimentos y una vez ingerido empiezan los signos y síntomas prácticamente en horas después de la adquisición.
no es por la proliferación bacteriana tal cual, e inclusive algunas veces no es recuperada o detectada en cultivo, pero sí la toxina. Mención aparte, cabe aclarar que hay una variedad muy amplia de virus que pueden causar gastroenteritis y que por lógica no van a ser detectables por cultivo. Estamos hablando de rotavirus, adenovirus, sapovirus, norovirus y algunos otros. Por supuesto también los parásitos, tanto protozoarios como helmintos. Una vez teniendo consideradas estas características de estos agentes, en cuanto a los medios de cultivo que se van a utilizar si lo procesamos de una manera tradicional o manual, vamos a empezar primero con un medio selectivo y diferencial para Salmonella y Shigella, que aunque muchos podrían pensar que el agar que lleva su nombre, Salmonella Shigella, podría ser de utilidad, la bibliografía recomienda en su lugar utilizar una de dos opciones, Hectoen entérico o agar XLD. Ambos son selectivos solo para bacilos gram negativos y además nos van a poder diferenciar de estas dos especies de todas las demás, debido a una serie de pruebas de fermentación de carbohidratos y de producción de ácido sulfúrico, con lo cual vamos a poder identificar las colonias de Salmonella y de Shigella, solamente utilizando este agar. En ciertas ocasiones y en algunos laboratorios está implementado de esta manera que antes de la siembra en los agares, ya sea Hectoen o XLD, utilizar un medio de enriquecimiento para la muestra, ya sea caldo GN, telurito o similares, para promover el crecimiento de Salmonella y Shigella sobre de todos los agentes contaminantes, por así decirlo, que presenta la flora normal de las muestras de copro, para poder aumentar los rendimientos de detección en este tipo de cultivo. Por otra parte, si queremos ampliar el espectro de detección y por supuesto dependiendo de la prevalencia de la zona geográfica en la que nos encontremos, podemos implementar el agar CIN, el cual, aunque es fabricado de manera específica para la detección de Yersinia enterocolítica, también vamos a poder aislar Aeromonas sp y Plesiomonas sp, con lo cual ya abarcamos los microorganismos en la búsqueda intencionada. Por supuesto también podemos implementar, de acuerdo a la situación epidemiológica, el agar TCBS, el cual es para el aislamiento y diferenciación de especies de vibrio, y de manera opcional utilizar el agar McConkey sorbitol, el cual al contener este carbohidrato vamos a poder diferenciar el serotipo O157H7 de todos los demás de E. coli, dado que este es el único sorbitol negativo. Entonces, como pueden observar, dependiendo del número y el tipo de medios que nosotros estemos dispuestos a utilizar, dependiendo también de la situación epidemiológica y la frecuencia de estos agentes, vamos a poder abarcar 2, 5 o más patógenos de todos los detectables por cultivo. Y es de relevancia en nosotros, en nuestro reporte, colocar cuáles se realiza la búsqueda intencionada, ya que si no lo hacemos, el médico dará por entendido que es negativo a todas las bacterias que pudieran ocasionar gastroenteritis. Sin embargo, aún utilizando todos los medios anteriormente seleccionados, quedan algunos como Campylobacter o Clostridium que no son detectables por estos métodos convencionales. Entonces, en estos casos, en situaciones de sospecha clínica muy fuerte de gastroenteritis bacteriana, con coprocultivo negativo y habiendo especificado cuáles fueron los que se buscaron de manera intencional, podemos sugerir la realización de otras pruebas. Detección de antígenos, ya sea de Campylobacter, de Clostridium, incluso de Vibrio, si es que no realizamos por cultivo. La detección de toxinas, tanto de Clostridium como también de Staphylococcus aureus. O bien la realización de otras pruebas como coprológico o coproparasitoscópico para la detección de parásitos, las pruebas de antígeno para rotavirus y adenovirus, e inclusive pruebas de biología molecular conocidas como FilmArray, las cuales nos van a poder detectar en una sola muestra y en un solo procedimiento diferentes patógenos, tanto bacterianos, virales y parasitarios. Aunque por supuesto, estas técnicas, aunque abarcan prácticamente la totalidad de agentes infecciosos de diarrea, obviamente va a ser una prueba muy cara para el paciente.